Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 42º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición del año 2000 tuvo a Palmeiras, que quería conseguir su segunda corona continental en la 41ª edición de este torneo. Vamos a descubrir ello y más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. En principio habría 23 equipos en el torneo, incluyendo los de la Pre-Libertadores, en la que jugarían 3 equipos brasileños. Argentina ya había decidido a sus 2 equipos participantes, Boca al ganar los 2 torneos de la temporada 98-99 y River al vencer a Gimnasia y Esgrima de la Plata en la definición de subcampeones al haber doblete de los Ceneices. Así como también lo consiguieron Blooming, Juventude, América de Cali, Olimpia y Universitario en sus respectivos países. Sin embargo, el 20 de agosto de 1999 se realizó una reunión del Comité Ejecutivo de la Conmebol y allí, entre otras cosas, se anunció que se iba a dar una ampliación en la cantidad de equipos que iban a participar del torneo principal, pasando de ser 21 a 32, sin modificarse el formato del torneo. La liguilla pre-Libertadores se realizó del 29 de septiembre al 18 de noviembre de 1999. En el Estadio Azteca, América y el debutante Atlas iniciaron la fase previa, la cual fue resuelta con un doblete de Cuauhtémoc Blanco para resolver el duelo con la victoria de las Águilas. Un duelo de renombrados tuvo lugar en el Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Deportivo Italchacao visitó a Deportivo Táchira. El equipo de la colonia italiana ganó con las anotaciones del brasileño Rogério Paulista y Rafael Castellín. El equipo del uruguayo Walter Roque enfrentó al América en su segundo encuentro. En un cotejo donde Blanco vio la roja en el final, José Francisco González logró la victoria para Táchira con su gol. El guaraní Juan Ángel Paredes obtuvo la ventaja para el equipo del paraguayo Carlos Quise al visitar a Italchacao 2 días después. 3 jugadores fueron expulsados en el partido, 2 de América, y Castellín igualó. Después el Atlas fue destruido por Deportivo Táchira. Juan Pablo Rodríguez y Hugo Castillo aventajaron al conjunto del argentino Ricardo Lavolpe. El Carrusel respondió y lo empató con los tantos de los argentinos Diego Herrera y Gustavo Romanelli. Los Zorros visitaron a Italchacao 2 días más tarde. Los de Guadalajara obtuvieron la ventaja con Castillo y Daniel Osorno por duplicado. El cuadro del argentino Raúl Cavalieri empató con doblete de Castellín y el también albiceleste Alfredo Turdó. Con Blanco dándole la ventaja a América ante Atlas, las revanchas comenzaron en el Estadio Jalisco. Los rojineros obtuvieron una victoria importante en el local gracias al autogol de Jonathan Martínez, seguido por el doblete de Castillo y los tantos de Miguel Cepeda, César Andrade y Gerardo Torres. Italchacao se colocó como líder después de igualar sin tantos ante Táchira en el Olímpico de Caracas. La expulsión de Elvis Martínez influyó en el rendimiento del equipo de San Cristóbal en su visita a la América. Los goles del brasileño Marcelo de Faría, el chileno Fabián Stay, Pavel Pardo por duplicado, Marco Sánchez de penal y el argentino Sergio Berti, pese a la roja blanco, permitieron la goleada local. El carrusel aurinegro visitó al Atlas y fue goleado 2 días después. Táchira fue eliminado por el doblete de penales de Rodríguez y el tanto de Osorno para los rojinegros. En el Azteca se midieron América y Italchacao. Con Isaac Terrazas, los de Alfredo Tena, sustituto de Quise, se adelantaron. El empate definitivo lo marcó Castellín. La definición estaba entre los itálicos y el Atlas. Los de Cavalieri se adelantaron con Cristian Cáceres. En Jalisco, Cepeda igualó y el argentino Diego Coca adelantó a los ojineros. Cáceres igualó y de esa forma Atlas y América se clasificaron. El 11 de diciembre de 1999 se realizó el sorteo para la fase de grupos, que tuvo lugar del 15 de febrero al 20 de abril del año 2000 en medio de una gala para conmemorar los 40 años de la historia de la competición y con varias figuras históricas en ella. Los 9 países que tenían cupo directo en esta etapa agregaron un participante adicional, es decir, pasaron de enviar 2 a 3 equipos, y además a Brasil y Argentina se les permitió anotar un cuarto equipo por motivos comerciales e históricos. Al agregarse el campeón Palmeiras, los brasileños tendrían 5 clubes. El Verdão fue el primer campeón defensor desde 1961 en iniciar su participación junto con los demás equipos en la fase inicial, con salvedad al caso de Colo Colo, que en 1992, por temas económicos, denunció la ventaja deportiva de campeón defensor y comenzó igual que los demás. Para definir a su último clasificado, Brasil y Paraguay establecieron torneos especiales, mientras que los 7 países restantes agregaron cupos adicionales a los que se encontraban mejor ubicados después de los cupos regulares asignados. Esto se debió también al anuncio de la desaparición de la Copa Conmebol, que permitió a sus calificados poder participar del torneo más importante del continente y que arrastró un fuerte descrédito, ya que se dieron varios retiros antes de su última edición, así como del bajo nivel de competencia. Esta ampliación fue similar a lo sucedido en la UEFA Champions League, que se extendió debido a la amenaza de una Superliga paralela. La fase de grupos tuvo que cambiar debido a esta expansión. El número de grupos aumentó de 5 a 8 y la asignación de países fue eliminada. Por lo tanto, cada grupo tendría 4 equipos como siempre,
pero esos debían de ser de 4 países distintos, excepto el caso del campeón defensor. Los cabezas de serie serían los brasileños y argentinos, salvo Juventude, que iba al segundo bombo con uruguayos, paraguayos y el campeón de Colombia. El tercer bombo agrupó a los dos restantes de la nación cafetera junto a chilenos y ecuatorianos. En el bombo final estaban los peruanos, bolivianos y los dos calificados de la pre-Libertadores. Los dos primeros avanzaron a octavos de final y los terceros perderían el privilegio de avanzar a esa instancia, con la última fecha jugándose en simultáneo para evitar suspicacias, y las rondas eliminatorias se llevaron a cabo de la manera tradicional. La creación de la Copa Mercosur en 1998, en reemplazo de la Supercopa, fue la causa comercial de la ampliación. Esta competición ofrecía premios económicos de hasta 22 millones de dólares, de los cuales 4 eran destinados al campeón, que aquella vez fue Palmeiras. Los equipos más importantes de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay participaron en este torneo, que fue supervisado por Conmebol. La Merconorte también fue fundada con el mismo propósito, pero para Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Conmebol dio la oportunidad comercial de expandir su torneo continental, en particular debido al aumento de la televisión por cable. Los derechos de transmisión fueron comprados por 15 millones de dólares por torneos y competencias de Argentina y Traffic de Brasil en 1998, y se los revendió al fondo de inversión estadounidense Hicks Muse State and First por unos 40 millones de dólares. Pan American Sports Network, también conocido como PCN, fue el canal creado para transmitir los 126 partidos de la competición principal, así como de la Merconorte y Mercosur, además de otros eventos deportivos como la Fórmula 1, la Serie A de Italia, los torneos de tenis de ATP y WTA y las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2002, entre otros. Las cifras que los equipos ganaban aumentaron y alcanzaron los 41 millones de dólares en total, casi 5 para el campeón, sin incluir cifras adicionales por victorias y derechos de televisión, con Conmebol elevando de privilegios económicos a su competición estrella. Se estableció que los martes, miércoles y jueves fueran las fechas centrales de los partidos, por ser las de mayor audiencia televisiva. Ello al no haber parejas de países que obligaban a jugarse partidos cada 3 días para ahorrar gastos de viaje a los equipos, al ser innecesarios por los alicientes económicos que daba Toyota a cada club, y que incluso llegó a que se dieran cotejos de la competición en los fines de semana, como vimos en torneos anteriores, afectando de esa forma a las ligas nacionales. En el estadio de Matute, Alianza Lima recibió al debutante Atlético Paranaense en el inicio del grupo 1. Con los goles de Luisinho Neto, Lucas y Kelly, el equipo de Curitiba logró la victoria. Emelec recibió a Nacional en el George Capwell una semana después. Con anotaciones de Mario Dagueiro y Gustavo Varela, el vencedor de la liguilla uruguaya ganó su cotejo en Guayaquil. En su segundo encuentro, el equipo del brasileño Paulo Massa visitó a Alianza Lima. Con Rafael Villanueva y Henry Quinteros, los íntimos se adelantaron. Emelec no pudo aprovechar el tanto del descuento de Moisés Cuero y el conjunto de la victoria se llevó la victoria. En el Estadio Centenario, Nacional recibió la visita del conjunto del colombiano Jorge Luis Pinto. Los tantos de Alejandro Lembo y Rubén da Silva resolvieron el duelo a favor del bolso. Paranaense enfrentó a Emelec en la arena de Baixada al día siguiente. El equipo de Badao logró la victoria en su primer partido como local gracias al gol de Cleber Pereira. Visitando a Nacional en Montevideo, el Furazao cerró la primera rueda. Paranaense se adelantó con doblete de Kelly. Diego Scotti marcó el descuento del bolso en el Centenario y Lucas siguió la victoria del cuadro rojinegro de visita. Al recibir Emelec, el equipo uruguayo comenzó las revanchas y logró recuperarse al ganar con el autogol de Máximo Tenorio después del tiro de Gabriel Alves, igualando en puntaje así a Paranaense. Sin embargo, el equipo de Curitiba recibió a Alianza Lima y se adelantó con Neto. Johnny Nostroza anotó el empate a la media hora. Luego Pereira marcó el gol que permitió a Paranaense avanzar a octavos de final en su primera participación en la segunda parte. El Guayaquil, el Furazao, empató sin marcar contra el eliminado Emelec. En Matute, Alianza Lima necesitaba derrotar a Nacional para mantener sus opciones, pero Varela dio la ventaja al bolso. Para los íntimos, Marcel Salazar y Quinteros dieron la vuelta al marcador. Sin embargo, los uruguayos obtuvieron la clasificación a octavos por el tanto de Scotti. Ello le daba la oportunidad de definir contra Paranaense en Curitiba el primer puesto del grupo. No obstante, el equipo de Badao venció con las anotaciones de Goyano y Neto que le dieron este beneficio. Emelec y Alianza Lima cerraron el grupo en el George Capwell. El cuadro blanquiazul obtuvo la ventaja con Brazzo Gil y Ernesto Aracaki, pero Moisés Candelario y Otilino Tenorio pusieron el empate. El grupo 2 comenzó en San Carlos de Apoquindo con la Universidad Católica y Peñarol. Los goles de Francisco Fernández y José María Franco pusieron el empate final que pudo ser victoria del local, pero Federico El Guayén tapó un penal al argentino Néstor Gorosito. Blooming enfrentó a Boca Juniors en Santa Cruz. La figura del partido fue Raúl Gutiérrez, pero antes del final del primer tiempo Víctor Antelo marcó el gol de la victoria pascanera. En la Bombonera, el equipo de Carlos Bianchi enfrentó a la Católica por la segunda fecha. Los ceneices obtuvieron la ventaja con Antonio Barijo y el penal de Guillermo Barros Esqueloto.
Boca ganó sin brillar a pesar del descuento de Mario Núñez. Peñarol compitió ante Blooming en el Centenario. El equipo de Julio Rivas se adelantó con ventaja de Franco. El equipo de Santa Cruz de la Sierra logró empatar con Limber Gutiérrez. 2 minutos después y de penal, Gabriel Cedrés dio el triunfo al Manja. En la tercera jornada, los del argentino Carlos Amaciotti enfrentaron a la Católica y Limber Gutiérrez le dio la ventaja. La Loja Miguel Ramírez facilitó su victoria, ejecutada por Raúl Justiniano y el guaraní Gustavo Paredes. Peñarol y Boca permanecieron cerca del puntero Blooming en el Centenario y empataron a 0 sin sufrirse daños. En la cuarta fecha, el equipo pascanero visitó a Boca. Alfredo Moreno fue la figura relevante del equipo azul y oro, ya que marcó 5 de los 6 goles con los que su equipo goleó el campeón de Bolivia. El restante lo hizo Cristian Traverso. Peñarol le derrotó a Católica en Montevideo con hat-trick de Franco y los tantos de Martín García y Antonio Pacheco de penal. Núñez marcó el descuento y el Carbonero se convirtió en el líder de grupo, un punto delante de Boca. El equipo de Bianchi visitó el cuadro cruzado que había sido eliminado, pero Núñez adelantó a los del neerlandés Wim Disbergen. El doblete de Barijo y el colombiano Jorge Bermúdez acercaron al equipo ceneice a la clasificación. Lo ocurrido entre Blooming y Peñarol en el Tahuiche Aguilera dio el liderato a Boca. El campeón uruguayo se adelantó con Franco, García y Pablo Bengoechea de penal, pero ante él y Limber Gutiérrez por duplicado dieron un empate vibrante a este encuentro. Aunque visitaba la Bombonera, el Carbonero dependía de sí mismo para clasificar. Pacheco le daba ello con su tanto. No obstante, Boca clasificó y quedó primero con los tantos de Rodolfo Arruabadena, Julio Marchand y Barijo. Esto permitió que Peñarol dependiera de lo que sucediera en Santiago. El duelo de la Universidad Católica y Blooming fue suspendido debido a la niebla en el segundo tiempo. Sin embargo, los cruzados estaban goleando con dobletes de Núñez y Gorosito y tanto de Milovan Milosevic. No se reanudó este partido y Peñarol se clasificaba. Con América recibiendo al campeón del mundo Corinthians, el grupo 3 comenzó en el Distrito Federal. Con doblete de Joel Sánchez, las Águilas sorprendieron al equipo paulista. La Liga de Quito recibió a Olimpia en la Casa Blanca. En Quito, Víctor Quintana dio la victoria al campeón paraguayo a 6 minutos del final, después de que Ricardo Tabarelli atajara un penal a Ulises de la Cruz. En la segunda jornada, América visitó al equipo del uruguayo Luis Cubilla. El decano se adelantó con Richard Báez y Luis Monzón. El argentino José Luis Calderón descontó y el tanto de Gabriel González aseguró el triunfo de Olimpia. El duelo tuvo 3 expulsados, 2 de la visita. Corinthians venció con goleada a la Liga de Quito en el Pacaembu 2 días después. El Timao se impuso con el penal de Marcelinho Carioca, un hat-trick de Luisao, el autogol de Luis Capudo y la anotación de Diney. El equipo del chileno Manuel Pellegrini visitó a la América por la tercera fecha. El cuadro de Tena ganó con el tanto solitario de Calderón en el Estadio Azteca. Olimpia recibió al Corinthians en el Defensores del Chaco. Luisao aventajó a los dirigidos por Osvaldo de Oliveira. El empate se produjo por el penal de Francisco Esteche. Carlos Paredes y Carioca establecieron la igualdad definitiva. En la cuarta jornada, los paulistas recibieron al América. Corinthians fue sorprendido por Blanco, que obtuvo la ventaja para las Águilas. Vampeta y Diney, sin embargo, remontaron para el Timao, que ganó y se prendió en la pelea por la clasificación. La Liga de Quito fue recibida por Olimpia en Asunción. Caputo sorprendió al decano en la segunda parte y otorgó la ventaja a los albos. El empate fue marcado por Paredes y los franjeados continuaban como líderes del grupo. Corinthians recibió al eliminado campeón ecuatoriano en la quinta fecha. El equipo de Oliveira se acercó a la clasificación con los goles de Luisao y Diney, que le dieron los 3 puntos. América enfrentó a Olimpia en México y logró adelantarse con el doblete de Carlos Hermosillo y el tanto de Blanco. Al decano le dieron ilusión Monzón y Quintana, pero en la segunda parte las Águilas dieron una paliza con tantos de Pardo, Blanco con otros 2 goles, Calderón y José Salgado. Los paraguayos se complicaron porque debían de visitar al Corinthians para la última jornada. En la primera parte Báez adelantó con doblete. El Timao se lo remontó con hat-trick de Luisao y tanto de Vampeta. El empate lo hicieron Esteche y Quintana. Los paulistas obtuvieron la clasificación a 5 minutos del final vía el tanto de Carioca. Pardo y Calderón dieron ventaja a la América frente a la Liga de Quito en Casablanca. Un doblete del colombiano Giovanni Córdoba hizo el empate y las Águilas clasificaron por la derrota de Olimpia. En Guadalajara, River Plate y Atlas enfrentaron en el inicio del grupo 4. Los sordos obtuvieron la ventaja con Castillo. En un duelo intenso, el colombiano Juan Pablo Ángel igualó para la visita 6 minutos después. Luego, Universidad de Chile enfrentó al Atlético Nacional en el Nacional de Santiago y demostró un gran rendimiento, lo que le permitió golear con los tantos de Ricardo Rojas, Pedro González, Rodrigo Tello y Clarence Acuña, los 2 últimos cerca del final. En la segunda jornada, el equipo de Luis Fernando Suárez recibió al Atlas y logró adelantarse con doblete de Tresor Moreno. Los de la Volpe empataron con Cepeda por duplicado y el tanto de Jorge Santillana. A pesar de que acabaron con 10, le dio la victoria.
La Universidad de Chile fue recibida por River Plate al día siguiente. Con doblete de Pablo Aimar, el campeón argentino se adelantó y demostró un juego impecable y de alto calibre. El tercero fue puesto por Ángel, quien aseguró el triunfo millonario. Acuña descontó. Por la tercera fecha, el equipo de Américo Gallego visitó al Atlético Nacional. En un intenso cotejo, Ángel le otorgó la ventaja frente a su equipo anterior. Neider Morientes hizo de penal el gol del empate. Mientras tanto, Universidad de Chile y Atlas empataron a 0 con Sergio Vargas siendo expulsado. En el comienzo de la etapa de revanchas, los rojineros visitaron a River. Los millonarios se adelantaron con Ángel, pero los goles de Rodríguez y Osorno dieron la ventaja al Atlas. El campeón argentino ganó como local con 2 tantos adicionales de Ángel. Atlético Nacional se adelantó ante la Universidad de Chile el día siguiente con goles de Manuel Galazzo y Víctor Hugo Aristizábal. León, Darío Muñoz y Elkin Calle pusieron la goleada que se generó tras la expulsión de Mauricio Aros. El campeón colombiano visitó al Atlas en la penúltima jornada. Los goles de Osorno, Rodríguez por duplicado, Santillán y Castillo permitieron al equipo de Guadalajara acercarse a la clasificación a octavos en el Jalisco. En el partido entre River y la Universidad de Chile en Santiago, Rafael Olarra hizo un autogol que adelantó al cuadro de Gallego. Con el penal de Pedro González, el equipo de César Battia igualó. River pudo clasificarse con este resultado. Los millonarios se relajaron ante Atlético Nacional en la jornada final por esta circunstancia. Los de Medellín obtuvieron la ventaja con Calle y Morantes. El empate fue obra de Javier Saviola y Víctor Zapata. El Verdolaga venció con penal de Jorge Agudelo. Universidad de Chile y Atlas definían el segundo lugar. Los azules se adelantaron con el argentino Diego Rivarola, pero el doblete de Cáceres remontó para los tapatíos. Tello y Rancibia le dieron un triunfo inútil para los azules porque los sordos se clasificaron por diferencia de goles a octavos. En el Estadio La Hoya de Asunción, Cerro Porteño Junior iniciaron el grupo 5. En su debut como local, el subcampeón paraguayo logró imponerse con la anotación de Carlos Espínola. Universitario fue recibido por San Lorenzo en el nuevo gasómetro. A pesar de no haber exhibido todo su potencial, el equipo de Boedo logró golear con goles de Ariel López, Guillermo Franco y Eduardo Turcio de penal. Para enfrentarse a Junior en la segunda fecha, el equipo de Oscar Cutugeri viajó a Barranquilla. El Tiburón obtuvo la ventaja con Orlando Ballesteros y Eudalio Arriaga. Su labor se facilitó por la doja Carlos Moreno y Oscar Restrepo selló su éxito. Universitario de Deportes recibió a Cerro Porteño en el Nacional de Lima. En el segundo tiempo, el bicampeón peruano se quedó con los 3 puntos gracias a un cabezazo del argentino Gustavo Rondona y cuádruple empate en la tumba. El cuadro de Saturnino Arrúa visitó a San Lorenzo en la tercera jornada. Los de Boedo tuvieron la ventaja con Bernardo Romeo y Lucas Pusineri. Con los goles de Stanislao Struway y el argentino Juan Manuel Sara, el equipo de Barrio Obrero finalizó este encuentro en tablas. Junior compitió contra Universitario 2 días más tarde. En la primera media hora, los de Juan José Peláez aprovecharon su dominio para ganar con tanto de Francisco Mosquera y ser líderes. El inicio de las vueltas tuvo lugar en Barranquilla, donde Junior recibió a Cerro Porteño. Los rojiblancos se acercaron a la clasificación gracias a las anotaciones de Restrepo y Ballesteros para ganar. San Lorenzo fue recibido por Universitario al día siguiente. El brasileño Eduardo Esidio adelantó el cuadro de Roberto Chale. Horacio Ameli empató y los azulgranas pudieron ganar, pero Carlos Neto desperdició un penal. San Lorenzo enfrentó a Junior en el Bajo Flores en la penúltima fecha. El equipo de Ruggeri se adelantó con Pusineri. Wilson Cano, Belmer Aguilar y Ameli vieron la doja en un incidente. El local aseguró un triunfo crucial con el penal de López. Universitario fue recibido por Cerro Porteño en Asunción. Recién en la segunda parte, los goles de Vicilio Ferreira, Edgar Báez y Jorge Campos permitieron a los paraguayos demostrar su fuerza ofensiva. Junior obtuvo la clasificación con ese marcador. Los dos ciclones marcaban su destino en Paraguay en la jornada final. Los de Boedo solicitaron su reprogramación por el suicidio de Mirko Saric, pero no fue concedido. Los de Barrio Obrero pusieron clasificarse con el autogol de Pablo Michelini y los tantos de Espínola y Osvaldo Coener. Universitario y Junior finalizaron su participación en Lima. El conjunto de Barranquilla obtuvo el primer lugar siendo dominante y sin presión gracias al tiro libre convertido por Haidar Palacio. El grupo 6 dio inicio en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central venció a Sporting Cristal en su regreso al torneo continental con los goles de Juan Antonio Pizzi, Rafael Maceratesi y Ezequiel González. El descuento fue del argentino Carlos Juárez. La primera vez que se jugó un partido de la Copa en Paraguay fuera de Asunción fue cuando el Atlético Colegiales cambió su sede para recibir a la América de Cali en Ciudad del Este. Con autogol de Pedro Valiente y los dobletes de Leonardo Fabio Moreno y Nelson Salazar, las Escarlatas ganaron. Por reformas en el Pascual Guerrero, la Mechita también cambió de escenario y recibió a Rosario Central en el Campín de Bogotá. Los canarios se adelantaron con el uruguayo Ricardo Canals y Diego Latorre, pero América volteó y ganó con hat-trick de Moreno y los tantos de Salazar y Frankie Oviedo. Por otro lado, en Lima, Cristal se enfrentó a Colegiales en el Estadio San Martín de Porres y aprovechó su localía para vencer con los goles de Roberto Holzen, Juárez y Aldo Olchese en el debut internacional de este estadio. Por la tercera jornada, Rosario Central fue rival del equipo de Juan Zacarías. El equipo ganó
terminó con hat-trick de Macerates y gol de González. Los descuentos para los de 4 mojones fueron realizados por Ismael Martínez y Antonio Denis. América se adelantó frente a Cristal en Bogotá con gol de Orlando Maturana. Antes del entretiempo, Holsen estableció el empate. El equipo de Jaime de la Pava ganó en un lapso de 5 minutos con los tantos de Jairo Castillo y Moreno. Los escarlatas se adelantaron ante Colegiales en la cuarta fecha con Gelson González. Enrique Saucedo marcó el empate para los hongos. Maturana marcó el gol victorioso para el subcampeón colombiano en la segunda parte. Cristal y Central se enfrentaron en el Nacional de Lima al día siguiente. Los de Juan Carlos Oblita se aventajaron con doblete de Juárez y tanto de Holsen, pero Pizzi, González y Macerates sí se le igualaron. América clasificaba con este resultado. El próximo oponente del equipo de Edgardo Bauza era la Mechita. Raúl Gordillo le dio la ventaja, pero Maturana por duplicado y Fabián Vargas se lo remontaron. Un emocionante empate resultó de los tantos de Macerates y el penal de Pizzi en el último minuto. Para seguir con opciones, Cristal visitó a Colegiales en Luque con la obligación de ganar, pero Sirio Velázquez y Víctor Ortiz le dieron la ventaja al librero. Holsen marcó el descuento pero no le alcanzó. Ello clasificó a Rosario Central. En la última jornada, los canallas visitaron el Feliciano Cáceres para enfrentar a Colegiales. Fernando Pierucci, Javier García y el uruguayo Oliver Vespa le dieron la ventaja. El librero lo igualó con Lorenzo Monjes, Aníbal Arce y Martínez, los dos últimos cerca del final. En el San Martín de Porres cerraron el grupo Sporting Cristal y América de Cali. Los escarlatas cerraron una brillante fase de grupos con una nueva victoria debido a los goles de Moreno y Castillo. El campeón Palmeiras y T-Strongest se enfrentaron en el partido inaugural de esta edición y de las transmisiones de PCN por el grupo 7. Toque Junior, Galeano, Basilio y Pena marcaron para la goleada del Verdao, con Marcos tomando café en cada gol. El debutante Juventude enfrentó al Nacional en el Alfredo Jaconi de Caxias do Sul al día siguiente. En su debut internacional, Mavili anotó el único gol del campeón de la Copa de Brasil. El equipo de Barmil Durú se trasladó a La Paz para enfrentarse a T-Strongest en la segunda jornada. En una sobrada actuación del equipo local, el cuadro aurinegro goleó con los tantos de Oscar Sánchez, un autogol de Piccoli, el brasileño Sandro Coelho, el argentino Antonio Vidal González y Berti Suárez. En el Atahualpa de Quito, el Nacional enfrentó a Palmeiras, quien había ganado el Río Sao Paulo días atrás. Aprovechando ello, los puros criollos lograron triunfar con doblete de Clever Chalá y el tanto de Juan Carlos Urbano. En la tercera jornada, el equipo del yugoslavo Dragomir Miranovic empató a 0 contra T-Strongest. Los brasileños se enfrentaron en Palestra, Italia. Palmeiras jugó contra Juventud y logró ganar con goles de Rogerio, el colombiano Faustino Asprilla y Junior, lo que permitió al equipo dirigido por Luis Felipe Scolari posicionarse como líder del grupo. La segunda vuelta dio inicio con T-Strongest y Palmeiras en La Paz. El aurinero ganó con los goles de Vidal, Coelho, el argentino Daniel Delfino e Indio en contra, quienes festejaron simulando beber. En el Atahualpa, el Nacional enfrentó a Juventud y le ganó con doblete de Chalá, lo que permitió al subcampeón de Ecuador ubicarse como líder del grupo junto con T-Strongest. Por la quinta jornada, Juventud recibió la visita del conjunto paceño. Aprovechando su posición en el terreno de juego, la Papada goleó con doblete de Wallace y los tantos de Luis Oscar y Kiko, además de pulsar a Delfino en el equipo paceño. Al día siguiente, Palmeiras se adelantó ante el Nacional con doblete de Pena. Diego Herrera descontó de penal, pero Ángel Fuchs y Alex Sousa permitieron al Verdao avanzar a octavos de final. En la última fecha, el equipo de Scolari se enfrentó a Juventud y se adelantó con César Sampaio y Rogerio. Maurilio y Luis Oscar lograron igualar el marcador para los de Caxias, pero no alcanzó y fue eliminado pese a luchar. En La Paz, el segundo puesto lo definirían T-Strongest y el Nacional. Herrera adelantó por duplicado para los puros criollos. Vidal de penal descontó y Ángel Fernández y Chalá garantizaron el pase del subcampeón ecuatoriano a los octavos de final. Atlético Mineiro y Bolívar abrieron el grupo 8 en el Mineirao. El Galo regresó a la Copa después de 19 años con triunfo en la anotación de Ramón Meneses. Donald García fue expulsado. Bellavista se presentó en Maldonado para recibir a Cobreloa ante gran cantidad de personas. Diego Emanuele anotó el empate final luego que Paolo Vivar adelantara a los solos del desierto. Por la segunda fecha, los dirigidos por el argentino Sergio Batista visitaron al Bolívar. La expulsión de Richard Schmidt tuvo un impacto en los papales, ya que Ronald Vaca dio la victoria al equipo celeste. En Calama, Cobreloa enfrentó al Atlético Mineiro. El equipo de Arturo Salá logró la victoria gracias a un gol tempranero de Rubén Vallejos a los 4 minutos del partido. En la tercera jornada, los naranjas enfrentaron al Bolívar y se adelantaron con Mauricio Donoso, Fernando Cornejo y el hondureño Eduardo Bennett. Sin embargo, Wilson Sánchez, Julio Valdivieso y el brasileño Julio Ferreira lograron un empate heroico para la visita. En Belo Horizonte, Atlético Mineiro enfrentó a Bellavista. Guilherme adelantó al equipo de Carlos Alberto Parreira con un doblete. Rodrigo Lemos descontó sin poder evitar la derrota papal, que terminó con uno menos por la Doja Emanuele. En la cuarta jornada, los de Batista visitaron a Cobreloa y Lemos adelantó a Bellavista en Calama.
Antes del entretiempo, Cornejo empató para los otros del desierto que no sacaron provecho a la expulsión de Álvaro González. En La Paz, Bolívar recibió al Atlético Mineiro y sacó ventaja con Limbert Bizarro y Luis Gatti Ribeiro. Cazapa fue expulsado en la visita y los celestes sacaron rédito al golear con los tantos de Jefferson Gotardi y Valdivieso para tomar la punta. En la penúltima jornada, la formación liderada por Luis Orozco se trasladó a Maldonado para visitar a Bellavista. Con triplete de Manuel y la anotación de Juan Ramón Fleita, el equipo de Batista despertó y mantuvo opciones al golear en su hogar adoptivo. Al día siguiente, Atlético Mineiro enfrentó a Cobreloa y Guilherme fue el jugador destacado, ya que marcó 4 de los 6 goles de su equipo en la goleada que lo colocó como líder a una fecha del final. El score se daron Meneses y Cairo para el Galo. En la última fecha, el equipo de Minas Gerais visitó a Bellavista en Maldonado. Fleita marcó el único gol en el cotejo para los papales, sin embargo el destino se decidiría en el Hernando Silas. Allí Bolívar se enfrentó a Cobreloa y tuvo un primer tiempo impresionante donde Gotardi hizo doblete y marcaron García y Valdivieso. Donoso descontó. Los celestes ganaron el grupo y se clasificaron a octavos de final. Después de una pausa para la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Corea y Japón, los octavos de final se llevaron a cabo del 2 al 11 de mayo del 2000 con llaves previamente establecidas. Los dos Américas se midieron en el Distrito Federal. Castillo aventajó a los de Cali y Braulio Luna igualó el marcador para los mexicanos. La expulsión de Wilmer Ortegón tuvo impacto negativo en los escarlatas debido a que acudió antes del gol triunfal de Blanco. La vuelta tuvo lugar en el Campín y destacó a este último, quien marcó un hat-trick para las Águilas en Bogotá. Edgar Carvajal lo consiguió la igualdad parcial y Moreno descontó. El conjunto azul crema fue el primer mexicano en clasificar a cuartos de final. En tanto en el Atahualpa, el Nacional y Boca empataron sin goles por las buenas actuaciones del colombiano Oscar Córdoba y Juan Román Riquelme. En el encuentro de revancha en la Bombonera, Riquelme y Moreno adelantaron a los de Bianchi. Renan Calle descontó y después los cenices llegaron a cuartos de final con goles de Gustavo Barros Esqueloto, Arrabarrena y Bermúdez pese a sufrir 2 descuentos. Después, Rosario Central recibió al Corinthians en el gigante de Arroyito. El equipo de Bausa se adelantó con contragolpe de Pizzi. Luisao empató, pero los canallas vencieron con los tantos de Javier Capelletti y Maceratesi a pesar del descuento final de Luisao. En el Pacaembu, este último adelantó al Timao. Sin embargo, Pizzi y Gordillo remontaron para los de Rosario. En el segundo tiempo, Corinthians logró remontar con Edilson y Luisao, lo que llevó a la definición por penales. Los fallos de Du Gaspar y González dieron un empate a 3 en la tanda. Carioca adelantó al Timao y el tiro de Gordillo fue desviado, dando el pase así al Corinthians. Por su parte, Atlas recibió a Junior en el Estadio Jalisco. El equipo rojinegro ganó con doblete de Rodríguez, el primero de ellos de penal, lo que permitió al cuadro de la Volpe sacar ventaja en la serie. La revancha tuvo lugar en el Metropolitano de Barranquilla. Rodríguez y Osorno le dieron ventaja a los de Guadalajara en el marcador. José Herrera descontó para el Tiburón y el brasileño Ayrton aseguró el pase de los otros. Mientras tanto, Cerro Porteño recibió a River en La Hoya. Los milloneros demostraron claramente su superioridad al golear con anotaciones de Aymar, Ángel por duplicado y Saviola, lo que les permitió poner pie y medio en la siguiente fase. Este llevó a que la revancha en el Monumental fuera algo insignificante. El equipo de Gallo logró la victoria con el gol de Martín Carletti, lo que aseguró su esperado pase a cuartos. Por otro lado, en el Centenario, Nacional recibió a Bolívar. Regueiros de ventaja al bolso. Luego fue expulsado Felmán Pino. El equipo de León lo aprovechó para golear con los tantos de Alves de penal y Sergio Martínez. El conjunto de Orozco tuvo una primera parte impresionante en el Siles. Los goles de García, Ferreira y Valdivieso establecieron el empate en la serie y aunque Bolívar tuvo la chance de cerrar la remontada, hubo definición por penales. Todos anotaron hasta que el argentino Damián Mantagliati atajó el remate de Da Silva. Los bolivianos clasificaron con el tanto de Valdivieso. Luego el partido de Atléticos se jugó en el Mineirao. En esta serie de brasileños, el equipo de Minas Gerais venció a su rival de Paraná con gol de Guilherme para obtener la mínima ventaja. En el segundo partido en la arena do Baixada, Paranaense remontó con Kelly Neto. A 9 minutos del final, el Mineiro pudo forzar la tanda de penales por el descuento de Márquez. Allí la única falla la hizo Adriano Gavirú, que permitió que los de Parreira pasen con el gol de Guilherme. Finalmente Peñarol sorprendió a Palmeiras y el Centenario se adelantó con Pacheco. En la segunda parte la expulsión de Galeano afectó al campeón, lo que Bengoechea aprovechó a anotar un penal y darle la victoria al camponero. En la revancha en Palestra, Italia, un tiro libre de Nenem avendajó al Verdao. Luego el doblete de Marcelo Ramos permitió que el equipo paulista remontara. Pacheco descontó de tiro libre y obligó a la definición desde los 12 pasos. Los tiros de Oscar Aguirre Garay y Cedrés fueron atajados por Marcos y llevaron a Palmeiras a cuartos de final. Por primera vez en la historia, 3 equipos de un mismo país estaban en la siguiente instancia, algo que el formato anterior siempre lo evitó. Del 17 al 25 de mayo del 2000 se llevaron a cabo los cuartos de final. En el Estadio Mineirao, Atlético Mineiro recibió al Corinthians. Luisao permitió al equipo de Oliveira tener la ventaja y a él ser goleador del torneo. Guilherme anotó el tanto que permitió el empate en la segunda parte. La vuelta tuvo lugar en el Pacaembu.
En los primeros 20 minutos, Edilson y Ricardinho marcaron la ventaja para el campeón del mundo. Guilherme descontó para el galo, sin embargo no le alcanzó. Corinthians llegaba a semifinales por primera vez. En tanda superclásico argentino tuvo lugar y marcó el final de una serie de partidos y se consideraba el clausura argentino. La ida tuvo lugar en el Monumental, donde Ángel adelantó a River contra Boca. A la media hora de juego, Riquelme lo igualó. Después del inicio de la segunda parte, Saviola otorgó la victoria a los de Gallego, favoreciéndose del gol anulado a Guillermo Barros Esqueloto. La revancha tuvo lugar en la Bombonera. A pesar de que no se impuso un penal por falta del colombiano Mario Yepes a Barros, los ceneices lograron tener las mejores opciones y el control. El marcador fue abierto por Marcelo Delgado. Riquelme remontó de penal tras una falta de Roberto Trota a Sebastián Bataglia y posteriormente hizo un caño memorable a Yepes. Gustavo Lombardi fue expulsado antes de que Martín Palermo siguiera el pase de Boca, marcando en su reaparición tras sufrir una lesión grave de rodilla. Por su parte, en el Estadio Azteca, América enfrentó al Bolívar y logró ganar gracias a los goles de Luna y Blanco en la última hora de juego, para obtener ventaja en esta eliminatoria y anticiparse a lo que se le venía. La vuelta en el Hernando Siles tuvo un inicio favorable para las Águilas, ya que obtuvieron la ventaja con los goles de Salgado y Blanco, lo que aseguró su clasificación. García descontó tardíamente y el América se convirtió en el primer mexicano en avanzar a semifinales. Finalmente en el Estadio Jalisco, Atlas se enfrentó a Palmeiras. El Verdão triunfó con goles de Pena y Euler después de una excelente actuación que le dio la ventaja en la eliminatoria. La demanda tuvo como sede a Palestra Italia y fue altamente competitiva. Ruggiero aventajó a los de Scolari y Cepeda empató. Euler y el más briseño dieron una nueva igualdad antes de las rojas Santiago Silva y Roberto Andrade. Cerca del final, Rodrigo Tadei aseguró el pase del Verdão. Dos de los 4 calificados a semifinales provenían de la ciudad de Sao Paulo. Las semifinales se llevaron a cabo del 30 de mayo al 7 de junio del 2000. Los paulistas editaron su derbi en la Copa con ambos duelos en el Morumbi. Corinthians fue local en la ida, que comenzó con fuerza. Un pase de dúo de Ricardinho abrió el score. Un fallo produjo el disparo de Junior en el empate. Previo al descenso, Carioca con desvío en Argel daba la ventaja al campeón mundial. Iniciada la segunda parte, Edilson estiró el score para el Timao, que exhibió su técnica ante la fuerte marca del Verdão. Este reaccionó con cabezazos de Alex y Euler igualó. En el final, un fallo de Sampaio permitió a Vampeta, tras desviarse en Roque Junior, darle la victoria al bicampeón de Brasil. Palmeiras fue local en la vuelta, que estuvo tensa y los ataques aumentaron las emociones gracias a la excelencia técnica de los dos. Un pase de Junior a Euler abrió la cuenta del Verdão. Luisao igualó la partida y tras recibir un pase de Edilson adelantó al Corinthians. Esto provocó que Palmeiras reaccionara e impidió el ataque de su oponente. Euler concedió un pase a Alex, quien empató, y al 70 un balón parado de este halló la cabeza de Galeano, lo que resultó en el 3-2 final. El cansancio impactó a ambos, determinándose el primer finalista por penales. Esta definición fue eficaz en los 4 primeros disparos y se prolongó con Junior, quien adelantó al Palmeiras. Llegó el momento de Carioca, pero Marcos se lo atajó y otorgó al Verdão su pase a la final por segundo año seguido, y los seguidores del Timao responsabilizaron a su administración por el despido del vidente Pai Nilsson, quien anticipó ello. En la otra llave, en la Bombonera, Boca Juniors acogió al América. El equipo ceneice se evidenció robusto y brillante, especialmente en el primer tiempo, donde evidenció su firmeza en la ofensiva. Arrabadena, Barijo y Marchand obtuvieron la ventaja para los de Bianchi en instantes precisos de la primera mitad. Esto provocó que se mostrara relajado en el segundo tiempo, donde Barijo marcaba el 4º gol ceneice, quien luego demostró su hierro defensivo. A pesar de todo ello, las Águilas consiguieron hacer el descuento a través del uruguayo Andrés Silva. Boca tenía gran ventaja y ya se veía en la final. La revancha en el Estadio Azteca reflejó la euforia de los americanistas. Calderón abrió el score y brindó esperanzas a las Águilas, que actuaron en el área de Boca presionando a Córdoba, pero sin marcar pese a su dominio. En el segundo tiempo, aunque los ceneices se dirigieron al ataque, una diagonal encontró a Stay, lo que incrementó distancias en el coloso de Santa Úrsula. Esta serie fue decidida por 2 tiros de esquina. Calderón logró igualdad al 81 y provocó alegría al forzar los penales. Apenas 2 minutos más tarde, Walter Samuel aprovechó una distracción de Marcillo después de un centro de Riquelme y dio el billete para la final a Boca luego de 21 años. Por supuesto, no sin antes experimentar varios centros locales que no concluyeron en gol. De este modo, Verdes y Ceneices se encontraban para darle continuidad a sus buenas rachas. El 14 y 21 de junio del 2000 tuvieron lugar las finales entre Boca Juniors y Palmeiras. La ida tuvo lugar en la Bombonera bajo el arbitraje del uruguayo Gustavo Méndez. Ambos experimentaron un primer tiempo deficiente en el que no se presentó ritmo ni intensidad, pero que estuvo marcado por una gran presión. Un centro dirigido por Cristian Jiménez detectó a Bataglia, quien encontró a Arrabadena fuera de juego, resultando en el 1-0.
Al concluir el primer tiempo, un disparo de Roger encontró a Pena, quien sobrepasó la marca del vasco y logró el empate. La segunda parte fue similar a la inicial con múltiples chances de gol, aunque los ceneses no demostraron contundencia ni circulación ante la firme defensa del Verdao. Un centro de Gustavo Barros Esqueloto topó con Bermúdez, cuyo disparo fue desviado por la Arrobarrena, lo que otorgó a Boca la ventaja. Al momento en que los ceneses buscaban el tercer tanto, un disparo de Euler al minuto 73 estableció el empate que resultó ser definitivo. Eso se interpretó como un éxito para Scolari, dado que eran locales en la vuelta y percibió que su equipo iba a volver a campeonar. Al día siguiente, de un periódico, Bianchi descontó su declaración y le sacó copias para colocarlas en el vestuario del Morumbí como motivación. En ese sitio se jugaría el partido de vuelta, repitiendo la táctica que le fue efectiva en 1994. El cotejo fue arbitrado por el paraguayo Epifanio González. Palmeiras se presentó infatigable y Boca sin tantos desafíos con la intención de poseer el balón. Alrededor de los 3 minutos un centro de Guillermo topó con Palermo que marcó. Sin embargo, se cobró un fuera de juego por intervención de Arrobarrena en esa jugada, causando polémica. Esto demostró la supremacía Ceneice en cada sector del campo, provocando un juego intenso y con gran emoción, dado que la Suiza Ceneice hizo parecer al Verdao con el transcurso del tiempo. A pesar de esto, en la segunda parte el campeón tuvo sus alternativas a salir con firmeza y presionando, porque Boca careció de dinamismo. El desenlace fue complicado y el resultado a 0 nos condujo a la serie de penales. Boca capitalizó sus 3 primeros lanzamientos y Córdoba se convirtió en protagonista al atajar los correspondientes a Asprilla y Doque Jr. Ruggiero brindó esperanzas a Palmeiras, que radicaban en que Bermúdez no fallara su disparo. Sin embargo, el patrón marcó y el encuentro concluyó. Boca recuperaba el título tras 22 años de espera y alcanzaba el pico del ciclo de Bianchi, quien ya había obtenido 2 títulos en Argentina e inauguró una nueva etapa de su historia. En el torneo continental los ceneses demostraron su valor y buen fútbol, incluyendo también a Diego Caña, Hugo Ibarra, el colombiano Mauricio Serna, César Lapaglia, José Basualdo, Nicolás Butizo, Aníbal Mantellán, Roberto Pondancieri y otros más. Diego Maradona celebró la conquista transmitiendo este partido con Sebastián Viñolo y Juan Pablo Varsky por PSN y manteniendo una conversación con Riquelme sin anticipar lo que sucedería años más tarde con ambos. Boca finalizó séptimo en el torneo clausura a 9 puntos de River, siendo afectado por sus seguidores ya que provocaron que perdiera 3 puntos debido a lo sucedido en 2-0 contra Newell's Old Boys. En la Copa Mercosur, Boca obtuvo el primer lugar del grupo D, delante del Nacional Olympic Corinthians. Sin embargo, en los cuartos de final, Atlético Mineiro lo dejó eliminado, aunque en el torneo asignó mayor importancia a poner su equipo alterno, debido a que su prioridad era el torneo Apertura y la disputa de la Copa Intercontinental. Vasco da Gama ganó aquella con Mercosur al vencer en la final a Palmeiras con tanto agónico de Romario en el tercer partido en Parque Antártica. Aquel día hizo un hat-trick. Previamente el gigante de la colina había vencido a Mineiro, Peñarol, San Lorenzo, Rosario Central y River en sus trayectorias a la corona. En tanto, en la Copa Merconorte, Atlético Nacional logró su segundo título después de vencer en su grupo al Alajuelense, Necaxa y Alianza Lima, eliminar en semifinales a las Chivas de Guadalajara y superar en la gran final a Millonarios con goles de Moreno y Aristizábal en el Atanasio Girardot. Nuevamente con Boca, los ceneices hicieron historia al vencer al campeón europeo Real Madrid, que alineó su primer galáctico Luis Figo por la Intercontinental en Tokio con doblete de Palermo en los primeros minutos del encuentro. Boca, tras su regreso de Japón, ganó el torneo Apertura tras vencer por la mínima diferencia a Estudiantes de La Plata con gol de Matías Arce, sacándole 4 puntos de ventaja a River y Gimnasia y Esgrima. Boca tenía el objetivo de revalidar la corona en la próxima edición, aunque sin muchas de sus estrellas de esta edición. Pero River, Vasco, Palmeiras y otros más aspiraban a quitarle el trono, lo que te explicaremos en el próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.